Dentro de la simbología de la palabra de Dios, el número 40 tipifica proceso, significa tiempo de preparación. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de este primer domingo del tiempo de Cuaresma, en este tiempo que la liturgia y la iglesia nos expone y nos hace vivir para que nosotros nuevamente podamos tener la capacidad y la sensibilidad de poder ver el rostro de Dios y continuar en su comunión, pero sobre todo siguiendo el propósito que tiene para cada una de nuestras vidas. Este es un tiempo de la cual nosotros, al igual que como vemos en el Evangelio del San Marcos capítulo 1, nos hace referencia el momento en que Jesucristo es llevado al desierto por 40 días. Y es que esto ha sido un acto muy intencionado por parte de Jesucristo, porque Él necesitaba orientar perfectamente la misión específica que Dios le había dado en la tierra. Nosotros los seres humanos, y Jesús también lo sabía, siendo en ese momento también 100% humano, de que nosotros tendemos siempre a desviar los propósitos de Dios, de que se comience a profanar, digamos, ¿no?, lo que Dios te ha mandado específicamente. Necesitamos pasar por penuria, por momentos de desiertos donde el sol, la escasez, momentos de dificultades, momentos de soledad, momentos de tinieblas que nos permitan a nosotros reconocer en ese momento la necesidad que tenemos con Dios, pero sobre todo también ganar una fuerza espiritual que nos permita nosotros poder doblegar cualquier tipo de tentación o cualquier tipo de deseos propios de nuestros espíritus humanos. Es que a veces nosotros no entendemos que el tema de lo que son privaciones o momentos de nosotros hacer una experiencia o una disciplina espiritual, de privarnos algo específicamente de manera voluntaria, nos permiten posteriormente tener el dominio de nuestros propios instintos como seres humanos para que el Espíritu Santo pueda obrar como conviene según el plan perfecto y milimétrico que Dios nos pone en la vida. El Espíritu lleva a Jesús al desierto. En ese momento también Marcos hace alusión a una profecía que hacía también Isaías, que también estaba dado en los momentos del Génesis, cuando decía que él convivía con los ángeles que lo servían y que andaba también con todas las fieras. Hacía alusión a esa arquitectura original, ese plan perfecto que tenía Dios, donde nosotros íbamos a vivir con las fieras salvajes en el paraíso, donde no iba a haber ningún tipo de confrontaciones entre los seres humanos. Había una relación directa con los ángeles, con los seres espirituales. Pero hay una diferencia grande entre lo que era el jardín de Edén, que era el plan perfecto de Dios, con lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Cuando Él se interna dentro del desierto, Él no tenía las mismas condiciones que tenía Adán y Eva cuando ellos disfrutaban de ese paraíso, convivían con las fieras salvajes, tenían relación directa con Dios, pero de la cual no fueron capaces de resistir las tentaciones. Jesús, si era el vicario, Él venía a redimir las almas de todos nosotros. Él tenía que experimentar el dolor, el sufrimiento y las debilidades a carne propia, a profundidad, el sufrimiento a profundidad, para que Él pueda en ese momento tener esa capacidad redentora posteriormente, yendo a la cruz del Calvario para darnos la redención. Entonces Jesús precisaba estar en la debilidad completa de la humanidad, sufrir todo el sufrimiento que tenemos nosotros los seres humanos con la lucha continua y constante con el pecado, para que Él pueda mostrarle al enemigo, cuando estaba en el jardín de Edén, y comenzó a tener esa conversación con Adán y Eva, y ellos hacían alusión específicamente, no, Dios me pone un montón de normas que no las podemos cumplir. Entonces Satanás decía, ¿viste, hombre humano? Todo lo que te dice Dios son cargas innecesarias de las cuales vos no las podés cumplir. Por eso tenés que rebelarte contra Dios. Y Jesús nos muestra en su poderío, en su señorío, en el sufrimiento de las miserias humanas, de que sí se puede. Le demuestra a Satanás que las tentaciones son una forma de rebelarnos ante nuestro Hacedor que nos conoce absolutamente todo. Entonces, cuando vemos nosotros el desierto, los 40 días está casado también con la premonición que estaba dado con el bautizo de Jesús, sumergirse voluntariamente haciendo justicia, haciéndose como nosotros, siendo complaciente a la voluntad del Señor, pero también comprendiendo nuestra naturaleza caída y derrumbada por el pecado.
Entonces todo esto también tiene alusión con el bautizo. El bautizo tiene función, como decía la primera lectura en el libro de Génesis, que Dios nos da esa referencia, porque posteriormente en la segunda lectura lo vemos cuando Pedro escribía, el diluvio como un acto, como un símbolo de mostrarnos la salvación de Dios. Que en ese momento Dios no tenía planificado el tema de la destrucción del ser humano, sino darle vida, darle la oportunidad de renovarlo en una nueva vida. Y obviamente Jesucristo, al vencer a la muerte, como decía la primera carta del libro de Pedro, a Él tenía la posibilidad de predicarlo a todas esas personas, a todos esos espíritus que anteriormente no tenían, que se rebelaron ante Dios, que no creyeron, que no escucharon la palabra de Dios, a través de cuando el profeta Noé agarraba y decía, que es tiempo de conversión, es tiempo de escuchar la voz de Dios, es inminente la lluvia, pero nadie hizo caso. Pero Jesús con compasión viene al morir, a entrar al Sheol mismo, Él arrebata al demonio todo lo que tenía arrebatado. Él tenía dominado, la muerte había tenido el control de nosotros y Jesús lo vence con amor. Entonces, este acto maravilloso del desierto es la cual hoy te invito a participar. Este es un tiempo de penitencia, este es un tiempo de oración, este es un tiempo de conversión. Como dice el Evangelio, arrepiéntanse y denle como respuesta a este don de salvación que te está dando Dios con fe y conversión, con creer que el reino de los cielos está en tu lugar, está en tu casa, está en tu familia, está en este momento. Seguramente el reino de los cielos como término ha sido desvirtuado, ¿no? Porque este ha sido el centro, ¿no?, de la predicación de Jesús, del Evangelio de las buenas nuevas, ¿no? Entonces el reino de los cielos se ha tipificado como un lugar, como el jardín de Edén, un paraíso terrenal, pero tiene tres tipos de dimensiones. Uno cristológico. El primero es que obviamente que Jesús ya estaba presente, el Dios con nosotros para renovar la vida del ser humano, que el tiempo de que la muerte tenía posesión sobre el pecado, tenía posesión sobre nosotros, ha terminado. El reino de Dios viene siendo Jesucristo en su palabra, en su amor, el Dios que se manifiesta, y nosotros solamente tenemos que responder: conviértanse, creen en el Evangelio. La segunda dimensión es obviamente lo que hoy también nosotros tipificamos, creemos que el reino de los cielos no es un lugar, no es un espacio, no es una complacencia, sino es algo que brota del corazón, esa transformación del ser humano que viene desde el corazón, y el reino de los cielos lo proclamamos desde el interior de nuestros corazones. Y la última dimensión es, por supuesto, es una teología más moderna, que es el tema de que el reino de los cielos es cuando se instaura su iglesia, y la iglesia, la vivencia de la iglesia, que nos amamos y comenzamos a proclamar estas buenas noticias, permiten que muchas más personas puedan entrar y transformar su vida interior. Entonces, eso es lo que hoy esta anuncia, y la respuesta que tenemos que devolver es con fe, con creer en ese evangelio. El término evangelio, que seguramente hoy lo hacemos más pequeño cuando decimos solamente que es una buena nueva. El término evangelio viene de la época de los romanos, viene de la época de los emperadores, ¿no?, donde en ese momento ellos se creían los dueños del mundo, y al ser dueños del mundo, cada ultimátum, cada palabra que ellos daban era un mensaje para supuestamente salvación de la humanidad, que ellos eran los salvadores del mundo entero. Entonces era un término que fue utilizado en ese momento, pero ahora con otro tipo de matiz. Cuando los evangelistas hacen referencia al término de evangelio, hacen referencia ahora a una voz poderosa, es palabra de Dios, es palabra de Dios que tiene esa capacidad, el poder de transformación del ser humano. Y ese evangelio que hoy proclamamos es esta noticia del reino de Dios, que Jesucristo ha venido, el Dios con nosotros, viene a transformar nuestra vida y acompañarnos también en nosotros, en poder poner y practicar las accesos corporales que nos permitan nuevamente volver a tener la sensibilidad para poder acercarnos con Dios, reconocer su amor, su gracia santificante, que nos permitan transformar nuestra vida a un mundo de justicia, a un mundo de paz, a un mundo de amor. Yo te invito a que este tiempo de Cuaresma evitemos todo tipo de exceso, evitemos todo tipo de complacencia, evitemos todos los deseos de nuestras carnes, comencemos a nosotros de manera voluntaria introducirnos en el desierto, donde puede haber sufrimiento, puede haber momentos difíciles, puede haber momentos de escasez, pero son momentos maravillosos que transforman el corazón de nuestro ser humano, y llegar a ese momento cúspide de la Pascua de Jesús, después de haber transitado las calamidades de la muerte que era necesaria pasar para poder compartir también de la gloria del Señor. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.